con el auspicio de... Presentamos Capital Minera. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Capital Minera, por supuesto, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, y ya estamos nuevamente en los estudios. Quiero saludar de inmediato a Mejillones, también María Elena por R2 TV, quien es la señal que nos permite llegar hasta estas comunas. Semanas movidas, fin de semana, ¿para qué les cuento? Ustedes ya lo habrán vivido con largas filas, ¿cierto? Algunos locales de votación con mucha espera, pero la gente estuvo allí, se mantuvo, quiso sufragar, y eso es importante. ¿Qué se viene de aquí para adelante? Bueno, todos los procesos económicos que nosotros estamos acostumbrados a analizar, pero también este tipo de situaciones, porque van a marcar la pauta de aquí al 19 de diciembre, que es la segunda vuelta. Me imagino que usted ya tiene su voto definido. Yo por lo menos lo tengo. No sé usted. Pero es secreto, así que no se los puedo contar. Oye, vamos a saludar de manera inmediata al gerente de empresas Golden, Wilfredo Araya, que siempre programa a programa está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto saludarte. Bienvenido. Ya lo veo en pantalla, señor. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte con harta noticia después del día domingo y todo, ¿cierto? Esta cola que ha dejado el análisis de la primera vuelta presidencial. Tenemos mucho para conversar en el capítulo del día de hoy. Sí, principalmente cuando se dio el balotaje, al día siguiente, el lunes, reaccionó inmediatamente la bolsa, reaccionó la moneda de cambio. Hubo allí mucho movimiento en lo que tiene que ver en materia económica, ¿no? Efectivamente, hoy día nosotros estamos viendo una elección presidencial, me atrevería a decir, la más importante por último de los 30 años, entendiendo que por lo menos el modelo en que hoy día se utiliza para poder elegir un presidente de la República estaría siendo potencialmente utilizado, ¿cierto?, con la antigua Constitución en el caso de aprobar la nueva. Por lo tanto, tomando eso como base, la forma en que hoy día, o el método de hoy día poder elegir el presidente de la República lo hace, ¿cierto?, una de las elecciones presidenciales más importantes de los últimos 30 años. Adicionalmente a eso, de ahí que viene justamente esta expectativa de quienes podrían potencialmente pasar a balotaje, puesto que ninguna encuesta daba por alguno que podía ganar en primera vuelta. Pero no estaban lejanos los candidatos, por lo menos, que pasaron a segunda vuelta. Allí estuvieron asertivos, por lo menos. Exacto, y era justamente lo que te iba a comentar. Por fin, las encuestas, ¿cierto?, aceptaron a los candidatos que potencialmente podían pasar a segunda vuelta, y en la última semana donde se podían dar encuestas oficiales, en este caso Cadem y Criteria, también aceptaron, ¿cierto?, al tercer lugar que obtuvo el señor Franco Parisi, particularmente, ¿cierto?, y con el sorpresivo cantidad de votos que tuvo, ¿cierto?, en la zona norte del país, pero que finalmente no fue suficiente para pasar a segunda vuelta. Oye, estuvo llamativo resultados eso, que de alguna manera... Estuvo llamativo, por lo menos sí. La región de Antofagasta fue donde lideró Franco Parisi las votaciones. Prácticamente en gran cantidad de las mesas tenía muy buena votación. Sí, efectivamente. Y es un factor que hoy día toma como patrimonio electoral, como patrimonio político el partido de la gente, y que hoy día justamente apenas, ¿cierto?, se dan a conocer quiénes son los candidatos que pasan al balotaje. El primer gesto de unidad que hace, de tratar de convocar, mejor dicho, José Antonio Kast, es convocando a los electores, a los adherentes del partido de la gente, para que puedan votar por él. Y en el segundo discurso, ¿cierto?, que lo hace después José Antonio Kast, Gabriel Boric también hace alusión, sin más lejos, hoy día presenta, ¿cierto?, que incorporaría parte de su programa de gobierno, propuestas que venían, ¿cierto?, del candidato del partido de la gente. Entonces, hoy día, ¿dónde potencialmente podría definir, o quiénes potencialmente podrían definir quién sería el próximo presidente de Chile? Serían potencialmente, con estos casi 1 millón de votos que obtuvo Franco Parisi, serían los adherentes del partido de la gente. ¿Por qué o por cuáles de los dos candidatos que pasaron el balotaje se inclinarían? Respecto a los índices económicos, ¿cierto? Claramente, como decías tú, una caída importante en el tipo de cambio en la apertura del día lunes, más de 30 pesos, cae el día lunes 32 pesos para ser exacto. Y en ese sentido, la gente, bueno, se podría preguntar por qué cae y su hijo Boric hubiese subido. Bueno, justamente en la relación que hoy día, según los distintos analistas y cómo lo toma el mercado particularmente, son en relación a las expectativas inflacionarias
y las potenciales decisiones que podría tomar el Banco Central. En el escenario, por ejemplo, cuando se hubiese salido Boric, en este caso en primer lugar, de las preferencias, el tipo de cambio hubiese reaccionado al alza porque potencialmente hubiese existido una inflación, una expectativa inflacionaria mucho más alcista, por lo que el Banco Central potencialmente hubiese comenzado a aumentar nuevamente las tasas de interés. O sea, ¿cierto? Y en ese sentido que si hubiese perdemos valor. Boric, si hubiese ganado la primera vuelta Boric, el dólar habría subido. Por supuesto, por supuesto que sí. Las expectativas, claro, por supuesto que sí. Por lo tanto, finalmente, el riesgo finalmente inflacionario hubiese aumentado por la incertidumbre que genera particularmente este cambio que potencialmente se viene, y que digo potencialmente porque están en los dos en el balotaje, ¿cierto? Y que por defecto claramente eso genera de alguna manera expectativas de alza. No así como José Antonio Caz. Justamente, perdona que te interrumpa, yo te iba a preguntar porque Caz entrega mayor seguridad, mayor estabilidad dentro de lo que se visiona a través de la banca, ¿no? Más que estabilidad son los cambios que no son tan profundos. Ya. Entonces esos cambios, al no ser tan profundos, generan menos certidumbre. Menos incertidumbre, más certidumbre. Y en ese sentido, claramente uno puede decir, bueno, la política monetaria debería mantenerse, la forma de administrar los activos financieros debería ser relativamente normal y por lo tanto el mercado de valores, el mercado cambiario en Chile no debería dispararse tanto particularmente y no debería haber aumento de precios en las papas, en la cebolla, en distintos bienes. Por lo tanto, no habría riesgo inflacionario y el Banco Central potencialmente en un escenario de inflación controlada no subiría las tasas de interés. Eso quiere decir que no me castigan mi sueldo, ¿cierto? Cuando nos suben las tasas nos castigan los sueldos porque las cosas son más caras. Entonces mi dinero no pierde valor, por lo tanto no hay riesgo de inflación. Esos son los dos extremos. Por eso es que hoy día cuando hablamos de que la economía o las elecciones están polarizadas, fundamentalmente se ve porque un candidato, en este caso Gabriel Boric, le mete finalmente incertidumbre, ¿cierto?, al mercado por los cambios, cómo se realizarían, y por otro lado, ¿cierto?, tenemos a José Antonio Caz, que fue justamente quien lideró en las preferencias en la primera vuelta, con una política mucho más cauta, con una política mucho más certera de alguna manera, sin mayores cambios profundos, y que de alguna manera eso es mucho más fácil de analizar, y que por defecto, ¿cuál fue la consecuencia en términos monetarios? Vimos una caída muy fuerte en el tipo de cambio, 30 pesos, pero déjame decirte que llegó a marcar 801 el día lunes en la apertura, pero ya hoy día subió hasta los 813, recuperando, ¿cierto?, ya parte de los 30 pesos que había caído en torno al 50%. Ahora, vamos a tener de aquí al 19 de diciembre inestabilidad, movimiento rápido en el mercado, subidas, bajadas, va a ser muy inestable dentro de este proceso hasta que ya exista la certeza, ¿cierto?, de quién va a ser el presidente de la República en nuestro país, ¿no? Efectivamente, como te había comentado, las últimas 2 semanas, en realidad, previo a una elección, el mercado local no toma ningún otro dato macroeconómico, ya sea nacional o externo, que no sea las elecciones presidenciales. Yo te comentaba el capítulo pasado, Carlos, que la semana pasada pasaron 2 efectos particulares que podrían haber hecho retroceder el tipo de cambio a la baja por la certidumbre que genera, que era la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, porque le genera certidumbre política, ¿cierto?, al país. Y por otro lado, ¿cierto?, la extensión de negociar el cuarto retiro, de la votación del cuarto retiro, porque también hubiese sido un escenario de que el tipo de cambio retrocediera. No fue el caso la semana pasada. La semana pasada vimos un alza en el tipo de cambio bien fuerte. ¿Qué es lo que potencialmente podría pasar durante las próximas semanas? Fíjate incluso, Carlos, que el día lunes, en la sección de metales de la Bolsa de Londres, el cobre retrocede aproximadamente un 0,8%, lo que potencialmente podría haber significado que el dólar subiera en Chile, pero retrocede 30 pesos. ¿Y cuál fue el principal motivo? El principal motivo fue las elecciones. Entonces, acá hoy día pueden haber escenarios macroeconómicos nacionales o particularmente internacionales que podrían decir, ¿sabéis qué? En relación a este dato o a esta noticia, podría verse en un escenario normal el dólar haberse movido al alza o a la baja. Pero muchas veces los ignora
porque ¿cuál es la principal noticia que está hoy día marcando la pauta en los activos financieros? Son las elecciones presidenciales. Oye, interesante, porque fueron 30 pesos, nada menor. Ahora, tú mencionabas uno de los puntos que está esperando prácticamente la gran mayoría de los chilenos, que es saber qué va a ocurrir finalmente con este cuarto retiro. Hoy miércoles se estaba la instancia para reunir nuevamente a la comisión mixta, ¿cierto?, que tiene que definir, pero al parecer no hay acuerdos, no hay puntos afines, se quiere pagar en cuotas. Hay una realidad allí interna muy, muy compleja, y de hecho la declaración de los parlamentarios era que no existía quizás voluntad política para sacar adelante, o también estaba, por ejemplo, la cláusula de no recurrir ya después a un quinto retiro, o sea, zanjarlo ahí en el cuarto, pero hasta el minuto no tenemos nada. Sí, y hoy día ha sido una bandera política no solamente para ayudar a las personas, ¿cierto?, a poder enfrentar esta segundo o quinto periodo de pandemia que ya vamos prácticamente, sino más bien ha sido hoy día una bandera política, como decía, porque sin ir más lejos, hay dos personajes dentro de hoy día la política contingente que han hecho uso del cuarto retiro para poder negociar. Por un lado vemos a Pamela Giles, ¿cierto?, en donde indica que no se va a pronunciar a qué candidato a apoyar si no se aprueba el cuarto retiro. Por lo tanto, de alguna manera ella condiciona entendiendo, ¿cierto?, que fue una de las que tuvo mayores votaciones, ¿cierto?, en la región metropolitana como diputada y que fue reelecta, y que por otro lado, ¿cierto?, ella condicionaría el apoyo de ella, potencialmente sus adherentes también, contra quien potencialmente apoye el cuarto retiro o no. Y por otro lado también tenemos justamente las declaraciones que ayer conocimos del ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, diciendo que se necesita el cuarto retiro. Entonces, claramente hoy día, a pesar de toda la instancia en donde todos los periodistas le han intentado consultar por qué sector va a ir, él dice, no, vamos a hacer un live con los dos candidatos al mismo tiempo para que escuchen todo. Él condiciona, básicamente, a través de esta declaración, que potencialmente las personas del Partido de la Gente estarían, ¿cierto?, apoyando la idea de quien apruebe el cuarto retiro porque su candidato estaba a favor de ellos. Entonces, de alguna manera, subliminalmente, ¿cierto?, cualquiera de los dos candidatos que rechace el cuarto retiro estaría en contra de esta política política fiscal, ¿cierto?, que Franco Parisi apoyaba, ¿cierto?, y que de alguna manera ahí ya da la primera señal de quién apoyaría potencialmente por debajo de la mesa, sutilmente lo dijo, ¿cierto?, para que sus adherentes puedan tomar la decisión. Algo bien particular lo que pasó, ¿cierto? Ojo con eso, con eso, Wilfredo, porque también hay que evitar el tema del populismo en este tipo de procesos, porque entendamos que ninguno de los candidatos en un inicio entró en este debate. Boric no lo quiso hacer y en ese tiempo estaba, ¿cierto?, la candidatura de Sichel, todavía Kast se visualizaba con un porcentaje mucho menor, y es cuando Sichel dice que él no está de acuerdo con el cuarto retiro, Boric dice que él se aparta de esta discusión, pero después, al ver la conveniencia, ¿cierto?, de lo que significa el electorado, ingresa, ¿cierto?, para sacar los réditos políticos. Hay que tener mucho ojo allí cuando se dan estos anuncios también que son muy populares, porque quizás podría ser una cortina de humo para lograr el objetivo que finalmente es la presidencia. Y eso es lo que, por eso justamente te planteo que hay algunas personas que han utilizado, como Pamela Giles en este caso, particularmente Pamela Giles, ¿cierto?, hace uso político de una decisión que hoy día no es más de necesidad, realmente si es que puede ser o no para todos, pues bajo las condiciones particulares, si se pagará o no impuestos, a quienes se la pagarán, si se bajará el tope. Bueno, eso va a ser parte de la discusión de la comisión. Pero más allá de todas esas condiciones particulares que se tienen que discutir en la comisión mixta, hace uso de este lema como, dependiendo si tú lo apruebas, yo invito a mi adherente a que vote por ti. Eso no es correcto. Eso finalmente, como dices tú, es populismo y claramente no corresponde para definir el camino de la política, particularmente condicionando tu voto a un proyecto en particular. Bueno, indistintamente, ¿cierto?, si sabemos, ¿cierto?, si es necesario o no en relación a la contingencia. Pero, Carlos, solamente antes de pasar a otro tema, algo bien importante, cómo quedó conformado el Senado.
algo que no pasaba hace mucho, mucho tiempo, que es justamente esta fuerza derecha, ¿cierto? Donde el 50% prácticamente del Senado está constituido por senadores, valga la redundancia, ¿cierto?, de Chile Podemos Más, ¿cierto?, y el Partido Republicano. Por lo tanto, de alguna manera, hoy día potencialmente no hay ninguna fuerza política que predomine en el Senado y de alguna manera necesariamente para impulsar cualquier norma se va a necesitar de diálogo, y eso quiere decir que para cualquier presidente que sea, ya sea Kast o sea Boric, van a estar con un parlamento muy diverso, Muy parejo, por lo demás, sin ¿no? una fuerza política absoluta que de alguna manera, ¿cierto?, pueda hacer fácil hacer reformas, particularmente en los cambios transversales que se han impulsado, ¿cierto?, como por ejemplo una reforma de las pensiones. Así es, pues vamos a ver qué va a ocurrir dentro de estas próximas semanas. Van a ser claves, ¿cierto? Y también lo que se está esperando. Ya estamos a puertas de ingresar al mes de diciembre y todavía no se sabe nada de este famoso cuarto retiro. Wilfredo, bueno, hay otro tema y que va muy en línea con lo que realiza y desarrolla Empresas Golden, que tiene que ver con este producto Salud Asegurada. A ver si tú nos puedes complementar un poco más respecto o a qué significa o de qué se trata. Sí, bueno, dentro de la parrilla de soluciones que tenemos nosotros en Empresas Golden, hemos presentado alternativas de inversión a través de fondos mutuos, hemos presentado cómo rebajar los impuestos de cara a la operación renta 2022, para eso tenemos el APB, seguros, ¿cierto?, de ahorro, de vida con ahorro, donde yo, mientras voy ahorrando, tengo una protección, una indemnización que le puedo dejar a mi familia, ¿cierto?, en caso de algún infortunio, fallecimiento, etcétera. Pero también hoy día te contamos con una solución bien particular que se llama Salud Asegurada. Aquellas personas, ¿cierto?, que hoy día no tienen, por ejemplo, un seguro complementario de salud o cotizan particularmente en FONASA, por lo tanto la cobertura es más baja. Hoy día nosotros contamos justamente con una cobertura que se llama Salud Asegurada, en donde te permite poder cubrir costos médicos hospitalarios de hasta 25.000 UF, lo que es finalmente un monto bastante bueno. Acá finalmente hablamos de cobertura, como por ejemplo gasto de hospitalización, gasto ambulatorio, ya sea atención día de cama, honorarios médicos, cirugía, y que de alguna manera este seguro que se llama Salud Asegurada, que va desde una UF, donde yo puedo incorporar adicionalmente a cargas, ¿cierto?, desde una UF, me permite a mí dar protección, ¿cierto?, a mi familia, a mi entorno, ¿cierto?, a través de cualquier escenario, infortunio que pueda significar e incurrir, ¿cierto?, en altos costos médicos, y que no necesariamente, por ejemplo, FONASA o ISAPRE me pueda cubrir. Hoy ya nosotros, aparte, ¿cierto?, del área de inversiones, del área de gestión patrimonial, ¿cierto?, y del área de asesoría financiera, también queremos entregar una asesoría financiera en materia de salud. Sabemos que una operación o para una persona que está en los tramos más altos, ¿cierto?, de FONASA puede salir importantemente el costo, y en ese sentido traer una solución que permita una cobertura de hasta 25.000 UF de los gastos médicos o gastos ambulatorios significaría, ¿cierto?, que podrías estar dispuesto o potencialmente reembolsar hasta el 80% de los gastos médicos que FONASA o ISAPRE no lo va a cubrir. Oye, eso está interesante, ¿ah? Pueden evaluarlo, y quienes estén más interesados, Wilfredo, ¿dónde contactan a tus asesores para que puedan saber más? Porque realmente desde una UF tener este seguro realmente es clave hoy día, cuando la salud siempre está en juego. Sí, justamente, www.contactoempresasgolden.com o nuestro correo, ¿cierto?, contacto, ahí aparece en pantalla, contacto@empresasgolden.com, o, ¿cierto?, a través de nuestras sucursales, ¿cierto?, en Antofagasta, Baquedano 50, oficina 1005, y en Calama, edificio Torre Cobre, oficina 910. Y a través, ¿cierto?, de todos nuestros canales digitales, Facebook, Twitter, Instagram, como @empresasgolden, ahí nos escriben, nuestro asistente virtual los va a comunicar y va a ser atendido personalmente por algunos de nuestros asesores. Bien, en el próximo programa ya vamos a estar en el mes de diciembre, vamos a estar en tierra derecha de lo que va a ser, ¿cierto?, esta polarizada elección
presidencial que se viene el próximo 19, así es que bueno, tenemos temas para conversar, Wilfredo, y también vamos a estar mirando muy de cerca la volatilidad del mercado, ¿cierto? Esta incertidumbre que se genera en este tipo de procesos. Abrazos para ti, para tu equipo y por supuesto nos reencontramos en 7 días más. Que te vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo, Carlos, que estemos bien saludos a todos en su casa. Chao, chao. Bien, nosotros vamos a hacer un alto. Don Sergio, se me olvidó preguntarle a Wilfredo qué va a pasar con Punta Cana, pero bueno, lo vamos a tener en 7 días más, así es que ahí vamos a tener que reclamar para el mes de enero. Oye, nos vamos a la pausa comercial. Volvemos.